Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. La inscripción prohibida. El eco metálico de las botas resonaba por los pasillos infinitos de la estación Helix Prime, cuartel central de la Academia de Entrenamiento Avanzado Interestelar. Techos de acero vivo, pasarelas suspendidas sobre abismos gravitacionales, y pantallas que proyectaban los nombres de las razas más letales del universo. Solo se admitían guerreros de élite. Solo los mejores. Y entonces, la puerta se abrió. ¿Qué es eso?, murmuró un cadete Salvok, musculoso, de piel azul y ojos brillantes como faroles de plasma. Frente a él, avanzando entre sombras, apareció una figura pequeña, sin armadura, sin escolta, sin insignias. Una niña. Humana. Ni siquiera llegaba a la cintura de la mayoría. Debe haberse perdido, rió otro, un Kroven con tentáculos reforzados. La niña no respondía. Caminaba firme, recta, como si no escuchara las carcajadas que estallaban a su alrededor. Su cabello oscuro recogido en una trenza, sus ojos de fuego fijo. Se detuvo frente al panel de registro, levantó la mirada, y habló. Kaela, hija de Talia. Vengo a presentar la prueba suprema. El silencio cayó como un rayo. El centinela robótico parpadeó, procesando. Acceso no autorizado. Sin respaldo diplomático. Sin código de recomendación. Ingreso prohibido. Kaela sacó un objeto viejo y rectangular, cubierto de polvo, una placa de identificación humana. La deslizó en la ranura. Un pitido. Luz verde. Protocolo Alfa Z87 activado, anunció el sistema. Candidato no aprobado. Autorizado a intentar la prueba suprema. Solo una oportunidad. Los murmullos se volvieron gritos. Burlas, insultos, carcajadas sin freno. ¿Una niña? No durará ni 3 pasos. ¿Qué creen que es esto? ¿Una carrera escolar? Van a tener que limpiar sus restos con pinzas. Kaela no se movió. Solo miró al frente, en dirección al gran portal que conducía al centro de entrenamiento. Desde las alturas, observando desde una plataforma flotante, el comandante Berks apretó los puños. Un tetraquiano enorme, con 4 brazos, ojos brillantes y piel cubierta de placas metálicas naturales. Era el encargado del programa de aspirantes. ¿Quién dejó entrar esa cosa? Un asistente tembloroso intentó explicarse. Señor, activó un protocolo arcaico, del tiempo de las colonias. Nadie lo había usado desde la era de humo. Esto es una ofensa, gruñó Berks. Que una criatura sin escudo neural, sin entrenamiento oficial, sin estructura genética, siquiera piense en participar. La ley lo permite, dijo una voz desde el fondo de la sala. Era Argón. Un viejo instructor de mirada cansada, piel grisácea y rostro lleno de líneas. Uno de los pocos que había entrenado antes de la Gran Alianza, cuando la guerra era personal, brutal, real. La ley lo permite, repitió. Si quiere intentarlo, que lo intente. Berks escupió al suelo. Morirá. Y será culpa de todos. Mientras tanto, abajo, Kaela firmaba con su pulgar. Un pequeño pinchazo activó su código biológico. Registro completado. Los días siguientes fueron un desfile de monstruos y prodigios. Candidatos de mundos donde la gravedad aplasta huesos, de especies que respiran ácido, de criaturas con corazones dobles y cerebros cuánticos. Todos entrenaban. Todos se preparaban. Todos ignoraban a Kaela. Ella no hablaba con nadie. Se despertaba antes del amanecer, observaba. No imitaba. Estudiaba. Medía ritmos, analizaba trayectorias, grababa fallos. Cada obstáculo que veía no era un muro, era una posibilidad. Dormía poco. Comía menos. No se quejaba. Una noche, uno de los instructores se acercó a ella mientras corría en la pista circular. Se llamaba Nesrek, un cyborg Goren que había perdido el 80% de su cuerpo en la guerra del vacío. ¿Tú, qué haces aquí, humana?, preguntó con una voz metálica. Sobrevivir, respondió Kaela, sin dejar de correr. Nesrek rió. Una risa hueca, sin intención. La prueba suprema mata a los mejores. Tú no tienes ni categoría. Entonces soy invisible. El cyborg la miró, confundido. ¿Invisible? Nadie ve lo que no espera. Nadie protege lo que subestima. 3 días después, los nombres de los aspirantes fueron proyectados en la cúpula de entrenamiento. Uno por uno, los seleccionados eran llamados.
Cada vez que una raza conocida aparecía, sus compañeros estallaban en vítores. Era un ritual. El orgullo de las castas. Y entonces, aspirante Kaela, humana. Prueba suprema. En 36 horas. La sala se congeló. El comandante Berks gruñó desde su plataforma. Déjenla. Que se estrelle. Argón, desde la sombra, exhaló despacio. Había visto algo en sus ojos. Algo que no venía de ninguna evolución biológica, sino de otro lugar. De una guerra que la humanidad llevaba por dentro. Esa noche, en su módulo, Kaela sacó una caja pequeña. Dentro, una vieja fotografía. Su madre, vestida de piloto, abrazándola. Por detrás, un mensaje escrito a mano. Recuerda, cuando todos retrocedan, tú corre. Porque solo los que corren primero, cambian el camino. Kaela sonrió por primera vez. El día llegó. La plataforma de la prueba suprema emergió en el centro de la estación. Rodeada de barreras de energía, drones flotantes, sensores de muerte. Las razas se reunieron en gradas, expectantes. Curiosas. Burlonas. Kaela caminó hasta la línea de salida. Sin armadura. Sin implantes. Solo con una banda atada en su brazo, con un símbolo humano olvidado por casi toda la galaxia, una espiral. El sistema escaneó su cuerpo. Estado, humano base. Sin mejoras. Sin interfaz neural. Validado. La cuenta regresiva comenzó. 3, 2, 1. Pero justo antes de la salida, Kaela giró el rostro, y sonrió. No a los instructores. No al comandante Berks. No a los espectadores. Sino al vacío. Como si alguien más estuviera mirando desde el otro lado del universo. Y entonces, comenzó a correr. El músculo no lo es todo. La sala de observación estaba repleta. Instructores, cadetes, oficiales y especies de todo el cuadrante se habían reunido para ver cómo la pequeña humana se estrellaría contra el circuito de la muerte. Pero Kaela no se estrelló. Corrió. Y lo hizo con una precisión tan milimétrica, tan impensable para una criatura sin aumentos, que el silencio dominó la sala cuando la vieron desaparecer tras el primer muro móvil. A cada segundo que pasaba, más rostros se tensaban, más respiraciones se detenían. Sin embargo, este capítulo no es el del resultado. Este capítulo es el de lo que nadie vio venir. Un día antes de la prueba, mientras los demás aspirantes practicaban con armas de pulso, guantes de impacto o simuladores de gravedad, Kaela no estaba en la zona de entrenamiento habitual. En lugar de eso, se encontraba en el nivel más bajo de la estación, observando las estructuras de mantenimiento, los ritmos de los ascensores gravitatorios, los rieles de energía. Estudiaba. No entrenaba fuerza, no mejoraba velocidad. Estudiaba patrones. Cada plataforma tenía un intervalo, cada compuerta un ciclo, cada láser un tiempo exacto entre ráfagas. Aquello no era un circuito imposible, era un código. Y ella iba a leerlo como un libro abierto. Mientras tanto, en los pisos superiores, los demás competidores continuaban su preparación con arrogancia. El favorito de todos era Drencor, un guerrero de la raza Olgran, cuya piel era tan gruesa como un blindaje y cuyas piernas eran capaces de romper muros al correr. No entiendo por qué nos hacen esperar para verla caer, dijo él, flexionando sus brazos gigantes frente a sus admiradores. Porque el consejo disfruta el drama, hermano, respondió una candidata Sartan, cuyos ojos eran capaces de predecir trayectorias de proyectiles. O tal vez, añadió otro, quieren que nos inspiremos, viendo lo que nunca debemos ser, débiles, torpes, humanos. Rieron todos. Todos, menos uno. Argón. El viejo instructor los observaba desde las gradas superiores, los brazos cruzados, su rostro inmóvil. Sabía que estaban cometiendo el peor error que un guerrero puede cometer antes de una batalla, subestimar al diferente. Esa noche, Kaela regresó a su módulo y se sentó con las piernas cruzadas, en silencio. No meditaba como los Erak, ni descargaba energía como los velorianos. Solo recordaba. Recordaba la primera vez que corrió para salvar su vida, cuando los colonos fueron emboscados en una luna minera y ella tuvo que escapar entre rocas afiladas, humo tóxico y ecos de gritos que nunca olvidaría. Recordaba el momento en que su madre, con un brazo sangrando y el otro aferrado a su uniforme, le gritó, no luches, corre. Corre y vive. Y haz que eso signifique algo. Desde entonces, Kaela no corría para ganar. Corría porque era lo único que quedaba cuando el universo se volvía contra ti. Horas antes de la prueba,
todos los aspirantes fueron llamados a una evaluación física final. Pesos, velocidad, reflejos, densidad ósea, elasticidad muscular. Kaela, dijo el oficial médico sin mirar, sube a la plataforma. Ella lo hizo en silencio. Los resultados aparecieron en la pantalla y provocaron murmullos inmediatos. Masa corporal, por debajo del mínimo. Velocidad bruta, insuficiente. Fuerza de impacto, nivel bajo. Resistencia estructural, no apta para entorno extremo. Uno de los cadetes soltó una carcajada. ¿Qué esperaban? ¿Que escondiera un exoesqueleto dentro de los huesos? El comandante Berks no dijo nada. Solo observaba. Pero Argonne sí habló. La fuerza sin inteligencia es brutalidad. Y la brutalidad se rompe ante la estrategia. ¿Y qué estrategia puede tener una niña con huesos frágiles? Intervino un supervisor. Argonne solo señaló una pantalla lateral donde aparecía el historial de Kaela. Había solicitado acceso a los planos técnicos del circuito. Nadie lo había notado. Nadie más lo había pedido. Ella no va a pelear contra el circuito, dijo el viejo. Ella va a bailar con él. En las horas previas, algunos instructores de otras razas intentaron sabotearla. Le bloquearon el acceso a la comida. Cortaron su ciclo de sueño. Incluso intentaron encerrarla en un módulo defectuoso. Pero Kaela no protestó. Saltó su comida, respiró en silencio y escapó del encierro por una rejilla que había detectado días antes. No era la más fuerte, pero era humana. Y eso, en una galaxia que había olvidado lo que eso significaba, era más que suficiente. Cuando llegó el momento, Kaela caminó hasta la zona de salida. Todos los aspirantes observaban desde las alturas. Algunos la miraban con burla. Otros con lástima. Pero uno, solo uno, la miró con respeto. Era Nesrek, el cyborg veterano. Corres como si tu vida dependiera de ello, susurró. Kaela asintió. Siempre ha sido así. Una voz resonó en todo el complejo. Aspirante Kaela. Humana. Prueba suprema. Iniciando en 60 segundos. Kaela cerró los ojos. No para concentrarse. No para calmarse. Sino para visualizar cada obstáculo, cada láser, cada trampa. Había memorizado sus ritmos. Susurros de energía, pulsos mecánicos, vibraciones del metal. Lo había transformado todo en una danza mental. En la plataforma, el suelo vibró. El circuito se encendió. Berks murmuró entre dientes. Prepárense para recoger sus restos. Pero Argonne, sin apartar la mirada, dijo. Prepárense para recordar su nombre. 10 segundos. 9. 8. Las razas más poderosas del universo contenían la respiración. Kaela flexionó las rodillas. 3. 2. Y cuando la cuenta llegó a 0. Choreo. Y el universo nunca volvió a ser el mismo. El circuito de los 11 segundos. El instante en que Kaela apoyó el pie derecho sobre la plataforma de inicio, una vibración sutil recorrió toda la estación. No era física. Era algo más profundo. Como si las máquinas mismas hubieran sentido algo inusual. Frente a ella, el circuito se desplegó. Un túnel de muerte construido para quebrar hasta los cuerpos más adaptados. Drones defensivos, cuchillas retráctiles, campos de gravedad intermitente, plataformas que giraban como cuchillas gigantes. Cada tramo del trayecto había sido calculado para aplastar, desmembrar, neutralizar. Una voz anunció. Iniciando protocolo prueba suprema. Candidato, especie humana. Parámetros de seguridad desactivados. En las gradas, decenas de razas contenían el aliento. No por respeto. Por morbo. 1, susurró Kaela. Y en ese instante, la plataforma vibró. El primer obstáculo emergió, y ella se convirtió en movimiento. Saltó el primer tramo antes de que la compuerta se abriera. Ya lo sabía, el retardo de los sensores permitía una microventana de 0.3 segundos antes de que las cuchillas descendieran. Usó esa grieta invisible como impulso. Corrió en ángulo perfecto hacia una barra que giraba en 3 ejes. No intentó detenerla, como hacían los demás. La usó como trampolín. El giro la catapultó, el aire silbó, y aterrizó con ambos pies sobre una placa móvil que descendía mientras disparaba pulsos eléctricos. Ella ya había memorizado la secuencia. 1, 2, pausa, salto. La siguiente zona era un campo de gravedad alterada. Los aspirantes más fuertes eran arrastrados como muñecos de trapo por las ondas magnéticas.
Kaela no luchó contra el campo. Se entregó. Soltó el cuerpo y dejó que la gravedad la absorbiera, girando sobre su eje como una bailarina que había estudiado cada compás del espacio. Cuando el campo cambió polaridad, ella ya estaba en el aire, usando el impulso inverso para lanzarse hacia adelante. En la sala de control, el supervisor técnico gritó: tiempo de reacción, 0.12 segundos. Eso es imposible. El comandante Berks, inmóvil, solo murmuró: esto no es velocidad, es lectura de entorno. La segunda mitad del circuito era más brutal: torretas automáticas, plataformas que se desintegraban tras un solo paso, rayos de plasma que cruzaban como serpientes de luz. Nadie, en más de 40 años, había cruzado esa zona sin daño severo. Kaela lo hizo con ojos cerrados. Porque para entonces, ya no miraba. Sensha. Las vibraciones del metal bajo sus pies. Los zumbidos de energía antes de los disparos. La presión del aire modificándose antes de que una compuerta se abriera. Había pasado de ser una competidora a una con el circuito. En la grada, algunos cadetes dejaron de burlarse. No entendían lo que veían. No era una demostración de poder, ni un despliegue de fuerza. Era otra cosa. No lucha contra el circuito, susurró uno. Es como si lo conociera desde siempre, dijo otro. No, corrigió Argón, sin apartar la vista. Es como si el circuito la estuviera esperando a ella. Ultimo tramo. Una torre giratoria con láminas afiladas como navajas. Solo un corredor había sobrevivido a esa sección, y lo hizo perdiendo un brazo. Kaela avanzó sin detenerse. Saltó en el momento exacto, pasó entre dos cuchillas que se cerraban, giró el torso, apoyó el pie izquierdo sobre un borde inclinado, y se deslizó bajo la última barrera. No tocó el suelo. Cayó de pie, directo sobre la línea final. Un segundo de silencio total. Y luego, la pantalla gigante proyectó un solo número. 11.00. Nadie reaccionó. Ni aplausos, ni gritos, ni comentarios. Solo ojos abiertos. Mandíbulas quietas. Y una verdad imposible flotando en el aire. Kaela caminó hasta el centro, respirando con calma. No estaba sudando. No temblaba. Miró al consejo, luego a las gradas, y luego a Berks, que bajaba lentamente, furioso, incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir. Esto no puede ser real, gruñó él. Revisen los sistemas. Debió haber habido una falla. El supervisor palideció. No hay errores. Repetimos la secuencia 2 veces. Tiempo exacto. 1 segundos. Es una humana. No puede ser. Entonces será la excepción, dijo Argón, acercándose con pasos lentos. Porque esa humana ha vencido a todo lo que creamos para destruir. En la pantalla superior, donde antes se proyectaban nombres y tiempos, solo había una frase. Récord absoluto. Kaela, especie humana. Prueba completada, 11 segundos. Por primera vez en generaciones, una humana era reconocida no como un símbolo de debilidad, sino como el nuevo estándar de excelencia. Kaela se retiró en silencio. No pidió aplausos. No se detuvo a mirar rostros asombrados. Solo caminó de vuelta a su módulo. Y al cerrar la puerta, se dejó caer en el suelo, abrazó sus rodillas, y sonrió. Porque ahora, toda la galaxia sabía que una humana había cambiado las reglas del juego para siempre. El cerebro del depredador. La sala del consejo se encontraba en silencio. Un silencio pesado, extraño, casi antinatural. Los miembros del Tribunal Galáctico, formados por especies ancestrales con siglos de experiencia, apenas podían mantener el rostro neutral mientras los datos flotaban frente a ellos como fantasmas. Repítelo, ordenó el alto instructor Zurnak, una criatura de pensamiento coral que solo hablaba cuando la lógica era desafiada. El holograma volvió a proyectarse, una línea ascendente de picos neuronales, un ritmo de actividad cerebral que no pertenecía a ninguna especie registrada. Ni siquiera a las razas con conexión cuántica. Actividad sináptica, 6 veces superior al promedio estándar, informó el asistente médico. Procesamiento multisensorial en paralelo. Microadaptations instantaneous. Cálculo anticipado. Uso del entorno. Todo eso sin ayuda cibernética. ¿Y esta anomalía es humana? Preguntó el consejero Barn, cuya especie había dominado la tecnología mental por generaciones. Sí, totalmente humana. El silencio se hizo aún más denso. En los pasillos inferiores de la estación, Kaela caminaba sola.
Aunque había superado la prueba más temida del programa, seguía siendo observada con recelo. Las miradas ya no eran de burla, sino de miedo. Los otros cadetes murmuraban a su paso, pero nadie se atrevía a detenerla. Nadie quería acercarse a lo que no entendía. En la torre médica, los sensores aún intentaban comprender cómo una criatura sin mejoras podía haber reaccionado más rápido que una máquina de combate. Argon observaba los resultados en una pantalla secundaria. No sonreía. No celebraba. Solo observaba con la calma de quien ha visto horrores en los confines del espacio. No fue solo su cuerpo, dijo. Fue su mente. Su forma de pensar no es lineal. No es lógica. Es salvaje. Salvaje. Caótica. Creativa. Fluida. No obedece patrones. Por eso el circuito no pudo predecirla. Porque ella no sigue caminos, los crea. El consejo decidió entonces convocarla. En la cámara de juicio, rodeada por los más poderosos comandantes de la galaxia, Kaela se presentó sin uniforme. Solo con su ropa de entrenamiento, sencilla, manchada de polvo. No inclinó la cabeza. No saludó con reverencias. Solo los miró, uno por uno. ¿Sabes por qué estás aquí?, preguntó la voz profunda de Zurnak. Porque hice lo que no debía poder hacer, respondió ella. Queremos saber cómo lo lograste. Kaela cruzó los brazos. No lo logré. Lo hice. Porque no había otra opción. El comandante Berks apretó los dientes. Eso no es una explicación. Queremos saber qué hay dentro de ti que te hace diferente. Kaela se acercó un paso. Ustedes entrenan cuerpos. Nosotros entrenamos instinto. Ustedes miden fuerza. Nosotros medimos posibilidad. Mientras ustedes forjan soldados, nosotros criamos sobrevivientes. Hubo un silencio largo. Tan largo que muchos pensaron que sería interrumpido por un castigo, una orden, una expulsión. Pero no llegó. Tu nombre será añadido al registro central, dijo uno de los ancianos. Eres la única aspirante en lograr la prueba suprema en menos de 12 segundos. Y la primera humana en hacerlo, viva. No quiero medallas, dijo Kaela. Quiero una misión. Los consejeros se miraron. ¿Qué tipo de misión? Una real. Una que nadie quiera. Una que importe. Esa misma noche, mientras los demás dormían, Argon entró en su módulo con un pequeño contenedor en la mano. Lo dejó sobre la mesa. Esto pertenecía a tu madre. Lo guardamos cuando su unidad desapareció en el borde sombrío. Kaela lo abrió en silencio. Dentro, un pequeño proyector proyectó una imagen antigua, su madre, joven, sonriendo en medio de un planeta en ruinas. Detrás de ella, una bandera humana rota pero aún en pie. Ella fue la única que sobrevivió a una infestación entera, dijo Argon. Todos pensaban que moriría. Pero no lo hizo. Porque entendía lo que tú entiendes, que el miedo no se enfrenta, se usa. Kaela no respondió. Solo cerró el contenedor, se puso de pie y dijo. Entonces mándenme donde nadie más quiera ir. Al día siguiente, el consejo publicó un informe clasificado. Pero entre susurros y filtraciones, una frase comenzó a recorrer las estaciones galácticas, los canales secretos y los viejos códices militares. Los humanos no son los más fuertes. No son los más rápidos. Pero son los únicos cuya mente es capaz de romper lo que otros ni siquiera se atreven a imaginar. Desde entonces, las especies comenzaron a mirar a la Tierra con otra luz. Y cada vez que un humano era avistado en una base lejana, alguien susurraba. Cuidado. Podría ser como la niña de los 11 segundos. Kaela no buscaba fama. No buscaba venganza. Solo quería respuestas. Y ahora, su nombre ya no era una burla, era una advertencia. La misión que nadie quiso. El informe llegó encriptado, sellado con prioridad roja. Una base de extracción en el borde de la nebulosa Vortan había perdido todo contacto con la red galáctica. 3 escuadrones de reconocimiento enviados, ninguno regresó. El consejo lo discutió en voz baja. Demasiado lejos, dijo uno. Probablemente una infección biotecnológica, comentó otro. ¿Y si es el enemigo?, preguntó un tercero. Silencio. Lo cierto era que nadie quería acercarse. Nadie. Excepto ella. En la cámara de asignaciones, Kaela alzó la mano. Envian. El comandante de misiones entrecerró los ojos. Eres solo una recluta. Aún sin unidad. Entonces asígnele una, dijo una voz desde el fondo. Era Argon. Formen un escuadrón.
Uno con lo peor de cada especie. Los marginados. Los descartados. Los que ya no esperan una oportunidad. El consejo se burló de la idea al principio, hasta que la gravedad del silencio los obligó a aceptar. 5 días después, la nave Umbral 7 partió del hangar. A bordo, un equipo improvisado. Un piloto Tarn deshonrado por desobedecer órdenes. Una tiradora Zen exiliada por usar métodos prohibidos. Un rastreador Nomari que no hablaba desde la guerra. Y en el centro, como líder táctica, Kaela. la más joven, la más humana. Durante el trayecto, nadie hablaba. Solo el sonido de los motores, el eco metálico de los pasos, y las miradas cruzadas entre soldados que no se fiaban ni de su sombra. Kaela pasaba horas revisando mapas antiguos, grabaciones parciales, cualquier cosa que pudiera darle una ventaja. ¿Por qué aceptaste esta misión?, le preguntó la Zen, mientras limpiaba su rifle. Porque nadie más lo haría, respondió ella sin apartar la vista del monitor. ¿Y crees que eso te hace valiente? No. Me hace útil. La base apareció flotando entre nubes de gas púrpura. Estaba intacta, sin señales de lucha, sin daños estructurales, pero también, sin señales de vida. Atmósfera respirable, gravedad estable, informó el piloto. Y sin actividad, añadió el rastreador, susurrando por primera vez en años. Aterrizaron. La compuerta se abrió. Y la nada los recibió. Pasillos limpios. Luces encendidas. Monitores activos. Comida aún tibia en algunas bandejas. Es como si se hubieran desvanecido, dijo la tiradora, mientras apuntaba a cada sombra. Kaela se arrodilló junto a una mesa. Había un plato medio lleno, y al lado, una nota escrita a mano. Si estás leyendo esto, corre. No tardaron en escuchar los ruidos. Al principio, como un susurro lejano. Luego, como pasos, pero no de pies. Eran movimientos secos, metálicos, intermitentes. Como si algo se arrastrara por las paredes, por dentro de las paredes. Kaela ordenó al equipo dividirse en 2 grupos. Comunicaciones abiertas. Armas listas. Avanzaron por pasillos oscuros donde los sensores fluctuaban y los mapas dejaban de coincidir. Y entonces, vieron al primero. Un cuerpo pegado al techo. Suspendido por una sustancia negra, viscosa, vibrante. No estaba muerto, pero sus ojos estaban completamente en blanco. ¿Qué clase de arma es esta?, susurró el piloto. No es un arma, respondió Kaela. Es una red. Y nosotros acabamos de entrar en ella. Descendieron al nivel más profundo. La temperatura cayó en picado. Los muros comenzaron a latir, como si respiraran. El metal estaba caliente al tacto. La gravedad fallaba por segundos. Los relojes comenzaron a desincronizarse. Y entonces, lo vieron. En el centro del reactor, una forma viva. Un núcleo orgánico, palpitante, cubierto de membranas translúcidas y ramificaciones que se adherían a cada sistema. Eso no es una criatura, dijo la Zen, apuntando. Es una inteligencia. Kaela no disparó. Se acercó. Y la criatura la miró. No con ojos. Con conciencia. Intentó penetrar su mente. Doblarla. Entrar como lo había hecho con todos los demás. Pero entonces, se detuvo. Retrocedió. Tembló. Kaela se quedó inmóvil. Sus pensamientos eran como una tormenta de fragmentos imposibles de seguir. Un caos estructurado. Un mapa sin ruta. Una mente imposible de predecir. La criatura intentó leerla, y falló. Por primera vez desde que se había despertado en esa estación, algo le generaba miedo. Kaela lo comprendió. No puedes entendernos, susurró. Porque nosotros nacimos sin red. Sin guía. Sin protección. Solo con el instinto de sobrevivir. Y eso, no se puede leer. El núcleo chilló. Un impulso eléctrico sacudió la estación. Las luces estallaron. Las paredes se fracturaron. Kaela gritó. Evacuación ahora. Corrieron. Entre explosiones, humo, paredes que colapsaban. El rastreador se quedó atrás, bloqueando una compuerta para que los demás escaparan. Kaela intentó volver por él, pero el piloto la sujetó. No llegas. Y lo sabes. Ella bajó la mirada, y corrió. A bordo del Umbral 7, mientras se alejaban, la estación colapsó sobre sí misma. Una tormenta energética se formó donde antes había vida. En el centro,
Lo que quedaba del núcleo se disolvía. No por armas. No por fuego. Sino por miedo. Horas después, ya a salvo, el Consejo recibió el informe completo. Y una nota final. Los humanos no son inmunes. Pero tampoco pueden ser poseídos. Porque lo que hay dentro de ellos, no se puede controlar. En los registros oficiales, la misión fue clasificada como éxito total. Pero en los corredores de las bases militares, en los susurros de los viejos soldados, surgió una nueva historia. La historia de la niña que caminó dentro de la mente de un dios, y lo hizo temblar. La que corre primero. El eco de la explosión aún resonaba en sus huesos. Kaela estaba sentada en el interior del umbral 7, el rostro cubierto de polvo, el uniforme desgarrado, las manos temblando. Afuera, donde antes existía una estación viva, no quedaba más que un vacío envuelto en cenizas estelares. Había cumplido su promesa. Pero no todos salieron. El rastreador Nomari quedó atrás. Y eso, por dentro, dolía más que cualquier herida. El Consejo de Seguridad Interestelar la llamó apenas la nave regresó al sistema. Le ofrecieron médala. Distinciones. Un asiento honorífico en el ala de estrategas tácticos. Todos querían apropiarse de su éxito. Ella solo pidió una cosa. Déjenme volver. Los altos mandos se desconcertaron. ¿Volver? ¿A qué? Al borde, respondió Kaela. Donde nadie más quiere correr. Las semanas pasaron. Y su nombre comenzó a extenderse como fuego entre los sistemas exteriores. No como leyenda. No como mito. Sino como advertencia. Cuando una amenaza toca la frontera, envían escuadrones. Cuando esa amenaza devora escuadrones, envían élite. Y cuando la élite cae, envían a la humana. En uno de esos mundos abandonados, donde la atmósfera era densa y las criaturas se arrastraban bajo tierra, Kaela descendió sin escuadrón. Solo con su traje liviano, una linterna de mano, y la fotografía de su madre dentro del bolsillo. Encontró ruinas, señales de combate, y rastros de lo imposible, una tecnología biológica que mutaba en tiempo real, adaptándose a cada disparo, cada táctica. Pero no se enfrentó a ellas de frente. No como los demás. Corrió. No por miedo. Sino porque correr era lo que hacía que el enemigo cometiera errores. Los sensores de las criaturas no la podían atrapar. No por velocidad, sino por imprevisibilidad. La lógica fallaba, los patrones no se cumplían. Kaela no atacaba desde el flanco débil, ni esperaba el mejor momento. Ella inventaba el momento. Y cuando las criaturas intentaban rodearla, ya estaba 2 pasos adelante. Porque eso hacía un depredador real, no seguía caminos, los abría. En otra misión, al borde de un cúmulo inexplorado, una colonia completa había desaparecido. Las señales mostraban que algo enorme había caído del cielo, borrando todo contacto. Kaela descendió con solo un dron. No se comunicó con nadie. No solicitó apoyo. Lo que encontró fue un cráter, y en el fondo, un corazón mecánico del tamaño de una ciudad, aún latiendo. Ella se acercó. Y el núcleo la escaneó. Buscó protocolos de identificación, órdenes de combate, rangos militares. No encontró nada. Solo una mente humana. Caótica. Brillante. Libre. Y entonces, el núcleo, se apagó. Porque entendió que luchar contra eso sería perder antes de empezar. De vuelta en Helix Prime, la academia cambió sus protocolos. Ya no se enseñaban los mismos modelos. Ya no se valoraba únicamente la fuerza ni la velocidad. Ahora había una nueva clase de entrenamiento. La llamaron táctica de fuga creativa. Pero entre cadetes, el nombre real era otro. La ruta de Kaela. Los instructores intentaron descifrar su método. Crearon simuladores, invitaron estrategas, construyeron inteligencias artificiales para replicarla. Ninguna lo logró. Y uno de los consejeros lo resumió mejor que nadie. No pueden imitarla porque aún no entienden lo que es ser humano. El día que Kaela regresó a la Tierra por primera vez en años, lo hizo en silencio. Sin escolta. Sin ceremonia. Visitó un pequeño rincón olvidado en un valle cubierto de hierba. Se arrodilló frente a una piedra. No decía mucho. Solo un nombre. Talia. Su madre. Sacó la misma fotografía de siempre. La colocó sobre la tierra. Cerró los ojos. Y susurró. Corrí. Y aún estoy corriendo. Desde entonces, cuando en alguna parte de la galaxia ocurre lo impensable. Cuando una estación entera cae sin previo aviso.
Cuando una entidad desconocida emerge del vacío, no se envían flotas, no se movilizan planetas, solo se activa un protocolo, y una pequeña nave aparece sola, rompiendo el horizonte. Y al verla, los sobrevivientes saben, ella ha llegado, la que corre primero, la humana. Kaela. Bocina fin de la historia.